Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo en el que hoy te voy a contar lo importante que es para mí hacer deporte y cómo ha impactado en la transformación de mi vida. Pasé de 56 kilos, adicto a drogas, con unos hábitos nefastos, viviendo de noche y durmiendo pocas horas durante el día y alimentándome fatal. Actualmente peso 95 kilos, compito rugby, practico varios deportes, llevo una buena alimentación, una buena rutina de ejercicios y descanso como un bebé. Igualmente aprovecho para recordarte que tienes a tu disposición una carpeta de recursos gratuita que si eres freelance o dueño de agencia te ayudará a crear, escalar o delegar la operativa de tu negocio. Si esto te interesa, simplemente en el enlace en la descripción, búscalo y te lo mando a tu correo. Con 26 años toqué fondo. Yo venía de unos hábitos malísimos, no voy a entrar en detalle, si te interesa te voy a dejar por aquí arriba el enlace al vídeo en el que cuento un poco mi historia para que entiendas la trayectoria, pero sí te voy a hablar del punto en el que me encontraba. Yo estaba en un estado de forma bajísimo, llevaba años y años sin practicar ningún tipo de deporte. Estaba súper delgado, con unos hábitos alimentarios fatales, el peso más bajo que he visto en mi báscula ha sido 56 kilos, y entonces cuando llegué a un punto de no retorno, obviamente, donde ya no era sostenible seguir viviendo así, tuve que poner remedio poco a poco, mejorando esas áreas centrado en mi salud. Lo primero que hice fue centrarme en comer y dormir bien. Eso es la base, o sea, eso es el punto de partida. Si quieres construir una vida saludable, lo primero que necesitas es mantener unos buenos hábitos de alimentación y sueño. Encima de eso puedes empezar a construir. Si empiezas a practicar deporte pero no estás comiendo bien y no estás durmiendo bien, el deporte, pues bueno, ayuda, pero te va a dar pocos resultados. Entonces, mi hermano, que él, a diferencia de mí siempre ha sido muy deportista, me recomendó probar un tipo de entreno que él estaba haciendo, que era un entreno funcional, así parecido al CrossFit, pues entrenos dinámicos en los que haces diferentes tipos de ejercicio en alta intensidad, etcétera. Yo me acuerdo del primer día cuando fui a probar el entreno, el calentamiento tocaba salir a dar una vuelta a la manzana corriendo y luego llegabas y hacías unas series, pues no sé, 5 flexiones, 4 sentadillas con salto, algo así muy ligero. Y yo salí, ¿no? A trote al lado de mi hermano y dando esa primera vuelta de calentamiento yo ya pinché, o sea, no fui capaz de dar la vuelta a una manzana entera, que son como 400 metros más o menos, y yo fui incapaz de hacer eso a un trote ligero, ¿vale? Para que te imagines, para que veas en qué nivel de estado yo me encontraba. Entonces, ahí poco a poco vi que pues eso me ponía súper incómodo y me generaba una sensación de frustración muy grande, y al volver cada día y ver cómo, además al principio pasa mucho, que enseguida ves cómo mejoras, ¿no? Porque esa vuelta a la manzana que el primer día era incapaz de dar, el segundo día ya pude darla a un ritmo tranquilo. Entonces enseguida veía cómo iba mejorando, ¿no? Entonces empecé poco a poco haciendo un entreno de una vez a la semana, luego dos, ¿no? Me fui sumando y desde ahí, que ha pasado ya casi 10 años desde ese momento, el deporte ha estado siempre presente en mi vida y de hecho se ha convertido en uno de los pilares, es una de las cosas que para mí son más importantes y que si no soy capaz de mantener dentro de mis hábitos, pues es una de las cosas que me pesa, ¿no? Y echo de menos y siento que afecta pues al margen de mi estado de salud, ¿no? Que yo creo que si estoy una semana sin entrenar tampoco me va a cambiar mucho, pero sí que noto que me afectan a mi estado de ánimo y que la versión de mí cuando está practicando deporte es infinitamente mejor que la versión de mí que no lo practica, ¿no? Aunque sea simplemente durante esa semana. Al final, el deporte te hace entrar en una espiral de crecimiento, ¿no? Donde cada vez el cuerpo te pide más, necesitas más para sentir esas sensaciones de mejora, ¿no? Y sentir que estás superándote y que estás llevando tu físico y tu cuerpo a niveles en los que no habías llegado antes. Y eso al final es una competencia contra uno mismo que te forja unos valores y unos hábitos muy buenos que son extrapolables a cualquier área de tu vida. Por ejemplo, en los negocios pasa exactamente lo mismo. Tienes que estar muy preparado porque, primero, que es un nivel de competencia más alto porque aunque tú compitas contra ti mismo y contra tus propios resultados, en los negocios compites contra el mercado, compites contra otros actores, ¿no? Que están peleándose por conseguir los mismos clientes que tú o por resolver los mismos problemas que resuelves tú. Entonces ahí el nivel de competición todavía se intensifica porque ya no solo mejorarte a ti mismo cada día, que eso es la base, pero que además tienes que estar sobreponiéndote y mejorando a las propuestas que tienen otros, ¿vale? Entonces es un mundo mucho más competitivo. Y el hecho de venir acostumbrado durante varias veces por semana, de estar compitiendo contra ti mismo por mejorar tus resultados, ya sea, da igual el deporte que practiques, o sea, si te gusta salir a correr es lo mismo, porque empezabas corriendo 2 kilómetros, ahora corres 10, luego quieres hacer media maratón y siempre hay un nuevo nivel que desbloquear que requiere de entreno, disciplina y esfuerzo. Si, sin embargo, si a ti lo que te gusta es el fútbol, pues pasa lo mismo. O sea, tú entrenarás 2 veces por semana o tres con un equipo y los fines de semana tendrás partidos y tu reto será jugar cada vez mejor para ganar más partidos y que tu equipo suba de división o ir de un equipo mejor o lo que sea, ¿vale?
Obviamente, si practicas deporte de forma amateur y no tienes ese nivel de autosuperación, pues también está muy bien practicar tu deporte 2 o 3 veces por semana, mantenerte y está perfecto, ¿vale? Pero en general siempre hay un nivel más al que llegar y es algo que, bueno, pues que es súper positivo. Entonces yo desde que empecé a practicar deporte he pasado por diferentes etapas y he ido dando muchas vueltas hasta que he encontrado los deportes que realmente encajan con mi personalidad y con las cosas que a mí me gustan. Empecé haciendo este tipo de entrenos funcionales. Después, combinado con los entrenos funcionales, empezamos a hacer OCRs. Que OCRs son este tipo de carreras de montaña, tipo Spartan Race y otras. Yo la Spartan no la he hecho nunca, pero he hecho otras muy parecidas, que consisten en ir corriendo por la montaña, pues hacer un circuito de 5 a 10 kilómetros en el que te vas encontrando pruebas por el medio, ¿no? Entonces vas corriendo y de repente pues te toca pasar una zona de barro, arrastras, o de repente te toca cargar un tronco y caminar con él durante unos metros, o trepar un muro, cosas así, ¿no? Y pues acabas cuando llegas al final de la carrera. Eh, y a mí eso me gustaba, pero tampoco, a mí el correr por correr, ¿no? Y así es algo que nunca me ha estimulado demasiado y era una parte pues que no me acababa de enganchar del todo. Luego, de ahí pasé a hacer CrossFit puro, ¿no? A levantar cada vez hierros más pesados, la barra, y eso sí que es algo con lo que conecto mucho y llegué a hacer alguna competición amateur, ¿no? Con conocidos simplemente por pasarlo bien. Se puede competir en equipo y eso es algo también bastante divertido. Em, pero ahí vi, ¿no? Que la parte más bruta de cargar pesos, de intensidad y tal, a mí era algo que me gustaba y seguí entrenando ese tipo de disciplina. Hasta que con el tiempo un conocido me dijo, oye, tú por cómo eres y tal, ¿has probado alguna vez el rugby? Porque creo que te gustaría. Y definitivamente fui a probarlo un día porque hay un equipo de mi ciudad, de Gothics, que había creado un segundo equipo, ¿no? Que era un equipo que el B, digamos, el segundo equipo había desaparecido unos años y ahora lo estaban volviendo a montar, iban justos de fichas y dijeron, oye, vente a probar, que si esto te gusta, pues hay cabida para ti aquí, ¿no? Fui a probarlo y me encantó. Encontré ahí pues un deporte súper bueno, de equipo, que es algo que yo sentía que me faltaba. Y ya por último, es la fase en la que me encuentro ahora, compaginado con el rugby. Obviamente los entrenos de gimnasio para mantenerme fuerte y cumplir con los objetivos a los que voy de peso, que es una de las cosas que también cuido de forma profesional o con asistencia profesional, es el tema de la nutrición. Esto empezó a hacerlo desde hace poco, hasta ahora pues simplemente entrenaba, me preocupaba de comer bien, pero no estaba ni pesando la comida, ni tenía un objetivo de llegar a cierto peso, ni a cierto porcentaje de grasa, ni ninguna cosa así. Esto es algo que me están haciendo ahora y me está apeteciendo mucho más ahora. También he incluido una disciplina más, que es Jiu-Jitsu, que es un arte marcial que tiene muy buenos valores detrás. Donde además también existe un sistema de superación muchísimo más claro y marcado, porque es que tú vas recibiendo cinturones, normalmente en función del tiempo que llevas y tal, donde hay diferentes colores, diferentes grados, entonces tú puedes ir viendo exactamente, ¿no? Como un sistema de niveles muy definidos en el que tú puedes perfectamente situarte a ti o situar a otro. Luego, obviamente, para saber ese nivel real, lo que te tocaría sería competir en competiciones de lucha con gente de tu misma categoría para ver si realmente pues tú eres una persona de nivel elevado o no dentro de tu categoría. Pero bueno, de momento no es una cosa que me llame el competir, pero esto te lo cuento para que veas un poco la trayectoria de cómo desde que introduje el deporte en mi vida y decidí que yo iba a estar haciendo siempre deporte, he ido pivotando y probando cosas. También he probado bicicleta de montaña, cosa que no encaja conmigo para nada. Y mira que tengo amigos que lo disfrutan mucho. A mí realmente me gustaría encontrar en ese deporte algo que decir, oye, me lo paso bien aquí, lo disfruto, ¿no? Es un buen plan de un sábado por la mañana, irme toda la mañana con la bicicleta, pero a mí no me gusta, entonces, bueno, pues es un tema que yo me pierdo, ¿no? Porque al final cada uno es eso, tienes que encontrar el deporte que encaje contigo y con que a ti te mantenga motivado, con el que te guste seguir retándote y seguir subiendo de nivel, con el que te guste, pues eso, dedicarle, pasar tiempo. Y como reflexión, pues prácticamente veo muchísima similitud en lo que significa el deporte, en encontrar el deporte que encaja contigo y tu forma de ser, con además tener que mejorarte constantemente para competir y, bueno, pues conseguir buenos resultados. Para mí es lo mismo que los negocios, funciona exactamente igual. Tienes que encontrar el negocio que encaja contigo, porque si no luego no es sostenible en el tiempo, si no lo vas a estar disfrutando, es algo pues que vas a dejar, vas a abandonar, vas a querer cambiar por otro, y entonces ahí sacrificas los resultados, ¿no? Si tú empiezas un negocio y antes de tener muy buenos resultados decides que hay otro que te llama más la atención y dejas el primero, pues obviamente eso es tiempo perdido, entre comillas, que siempre vas a aprender algo, pero te toca empezar de nuevo en otro lugar, ¿no? Entonces el deporte es prácticamente lo mismo. Sí es verdad que cuando ya tienes un buen estado de forma, cada vez se vuelve más fácil introducir deportes nuevos. Yo, por ejemplo, nunca había jugado a pádel y desde que cuando empecé a jugar a pádel, pero manteniendo un buen ritmo de deporte, juego muy de vez en cuando, con algo muy social, pero
pero al tener un buen estado de forma, sentirme bien, sentirme ágil, ¿no? Sentirme bien coordinado, pues siento que he cogido un nivel o tengo un nivel un poco superior igual a gente que juega más que yo y desde hace más tiempo, pero es lo único que hacen, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas que siempre suman, ¿no? Tener habilidades en tu caja o tener cosas que sabes hacer. Para los negocios igual. Y si tú has probado un modelo de negocio y decides que ese no es el tuyo porque hay otro mejor, pues lo que hayas aprendido allí te va a venir bien, seguro que hay cosas que las puedes aplicar en el nuevo, ¿vale? Pero encontrar tu negocio, encontrar tu deporte va a ser clave para luego hacerte fuerte ahí y tener buenos resultados. Fuera de los negocios o los resultados materiales que puedas recibir del deporte, para mí creo que hay una de las claves más importantes que es el tema de la autopercepción, ¿vale? O sea, tú cuando empiezas a hacer deporte, da igual el nivel en el que estés, pero cuando tú haces deporte y sabes que has hecho ese esfuerzo, te sientes cansado, tienes agujetas, ¿no? O sea, tienes esos inputs físicos que te van recordando durante ese día o durante los días siguientes de que has hecho un buen deporte, un buen entreno, un buen ejercicio. A mí eso creo que es a nivel psicológico tiene un impacto súper positivo, porque aunque tú no estés viendo en el espejo todavía esa versión ideal de ti que está súper fuerte, súper definido, o que es gigante, o que es súper delgado y súper ágil y muy rápido, porque depende de lo que practiques, pues te gustará o querrás un cuerpo de una forma u otra, ¿no? Yo, por ejemplo, para el deporte que practico, pues sé que no voy a estar súper delgado y súper definido porque no es lo que busco, ¿no? Busco estar grande y si tengo un poco de grasa y de barriga, mientras esté dentro de los márgenes, pues es perfecto porque me viene bien para los impactos, etcétera, ¿no? Si quisiera hacer maratones, pues no tendría que tener la grasa mínima y el peso mínimo también a la vez, ¿no? Mi cuerpo no podría ser un tío de 1,80 m y 100 kilos y querer correr maratones con buenos tiempos. Es que yo creo que es inviable, ¿no? Em, entonces, cuando tú has hecho deporte y has hecho ese esfuerzo, aunque tú no estés viendo en el espejo la versión ideal de ti, que es como ese superatleta o como es ese 100%, ¿no? de físico que tú quieras conseguir, igualmente la forma en la que te sientes después de haber hecho un esfuerzo, después de haber hecho un entreno o de llevar semanas entrenando, de llevar meses entrenando, es súper positiva. Yo creo que te hace tener una autoimagen muchísimo mejor, te hace sentir mejor contigo mismo, más capaz, más potente y ese sentimiento y digamos, esa sensación que te provoca sentirte bien entrenado y que te provoca sentirte ejercitado es súper positiva. Lo apliques luego donde lo apliques en la vida, ¿no? O sea, si tienes una relación en pareja y tú te estás sintiendo mejor contigo mismo, pues al final vas a ser una versión mejor para tu pareja, independientemente del físico que tengas. Luego, obviamente, pues si ya llevas mucho tiempo practicando deporte y eres muy estricto con lo que comes y cómo duermes y todo, pues el físico ideal te va a llegar, ¿no? Porque eso es una consecuencia de mantenerte constante haciendo la parte que tienes que hacer, ¿no? Pues es eso, comer, entrenar y descansar suficiente. Pero, ya te digo, creo que a nivel psicológico, a nivel de autopercepción, de cómo uno se siente, es uno de los puntos donde mejor sienta el deporte y además de forma más rápida, ¿no? Porque es eso, no hace falta esperar a tener el físico súper, que eso son cosas que luego tú puedes ir viendo ciertos logros y sentirte bien, ¿no? Llegar a ciertos objetivos o ciertas marcas que te hayas propuesto, pero es la sensación que te da haber hecho un esfuerzo es tremenda. Yo, por ejemplo, trato de entrenar siempre a primera hora de la mañana, ¿vale? En estos años he probado de todo. Cuando empecé a entrenar, como trabajaba, entrenaba siempre por la tarde, 6:30, 7 de la tarde, y está bien, o sea, es un horario pues que es lo que hay. Si es el que tienes disponible, pues perfecto, pero sí me di cuenta que en general me dejaba como muy activo y me costaba luego dormir, ¿vale? Si había hecho un entreno de CrossFit a las 7:30 de la tarde, que acabó a las 8:30, por ejemplo, ese día, bueno, pues después de cenar, cuando quería irme a la cama, estaba todavía como el cuerpo activo y me costaba más coger el sueño, ¿no? Luego tuve una época también de entrenar al mediodía, que es pues, en el hueco antes de comer y tal. También está bien, pero normalmente ahí llegaba pues, con menos energía, hacía entrenos de menos calidad, donde le podía meter menos intensidad y no sentía que me cargara tanto. Y ahora lo que mejor me funciona y lo que más me gusta de lejos es entrenar a primera hora, si puede ser en ayunas. Normalmente entreno a las 7, ¿no? Yo me levanto 5, 5:30, hago una rutina en casa antes de irme a entrenar y a las 7 que abre el gimnasio estoy ahí. Y esos días luego me da un chute de energía que me funciona bien durante todo el día. A veces sí que después de comer tengo un poco de bajón, depende del nivel de intensidad, sobre todo cómo haya dormido el día anterior, pero para mí es una de las cosas que me da más energía y más ganas de afrontar el día y me da una energía brutal, ¿vale? Entonces, eso también es cada uno encontrar lo suyo, porque yo tengo amigos que les encanta entrenar a otras horas diferentes, alguno incluso entrena de madrugada y luego se puede dormir bien, aquí cada cuerpo es un mundo, pero lo suyo es como que encuentres el tuyo, tu momento y lo tengas, ¿no? Y sea algo importante para ti.
Y al final también es un tema de principios. O sea, si tú le das la importancia al deporte que se merece, porque al final, oye, pues madrugar no es agradable, es una cosa que pues realmente tienes que hacer con esfuerzo, ¿vale? Sobre todo esos días que no has dormido quizá las 8 horas ideales y cuando te levantas tienes un poco de resistencia, estás cansado, no, eso cuesta, es un esfuerzo que también te forja autodisciplina, que te hace sentir bien contigo mismo y te hace sentir que tienes el control de tus acciones y eso es algo que luego, pues lo mismo, aplicado a los negocios, aplicado a otras áreas de tu vida, pues viene súper bien tener esa soft skill en tu caja de herramientas, ¿no? Es una persona capaz de hacer las cosas cuando no le apetecen o cuando físicamente se siente mal para hacerlas, pues eso te va a ayudar mucho a tener buenos resultados luego en otros lugares, ¿no? Entonces, poner en prioridad el deporte y ponerte tu momento, asignártelo, aunque sea en un momento del día incómodo, ¿no? Donde pues sería más cómodo dormir una hora más o sería más cómodo empezar el día de otra manera, quizá, ¿no? Pero dándole esa importancia y poniéndolo en su lugar dentro de tu agenda, es algo que luego pues, lo vas a estar repitiendo durante las semanas y se va a convertir en un hábito muy agradable. Y aunque a mí, por ejemplo, el entreno de gimnasio, de pesas, siempre me ha parecido aburrido, lo he mantenido por cómo me siento al hacerlo, ¿no? Lo he mantenido y he seguido haciendo porque me siento súper realizado cada vez que puedo poner un poco más peso del que ponía en ese movimiento la última vez que hice una serie con esas repeticiones. Es algo que cuando lo hago, ese día me voy como contento, ¿no? Hacia casa, en plan, hostia, he subido 5 kilos esto, ¿no? He subido X este movimiento. Es algo que me genera un subidón de autorrealización muy bueno y que esa sensación es tremenda. Pero lo que es el entreno en sí, ese me parece aburrido. Lo que sí que da el deporte es que cuando tú te sientes en forma y puedes practicar pues deportes que sean de jugar, ¿no? Como en este caso para mí ha sido el rugby, o puede ser el pádel, o puede ser, ¿no? De otro tipo de deportes de este estilo, es algo que divierte mucho, ¿no? Porque ya pasas de hacer una actividad de salud que es un esfuerzo, un sacrificio, donde tienes que estar poniendo constancia y tal, a poder disfrutar de algo pues mucho más social, que incluso pues podrías catalogarlo como ocio dentro de tu vida, ¿no? Depende de cómo te lo tomes. O sea, si estás compitiendo a nivel federado con todos los fines de semana comprometidos y tal, pues ahí entras en otro nivel, ¿no? Donde hay un tipo de responsabilidad. Pero, por ejemplo, el pádel es un deporte súper divertido. Obviamente, si compites federado, etcétera, pues se vuelve como cualquier deporte de competición, ¿no? Pues un esfuerzo, un sacrificio, etcétera. Pero si tú juegas de forma completamente ociosa con amigos para pasártelo bien y quedarte un rato charlando con ellos después y tal, la verdad que llegar a esos deportes con un buen físico, bien preparado, con fondo, con agilidad y fuerza, etcétera, es súper, súper agradecido y súper placentero. Y es algo que yo, que no he sido una persona a hacer deporte en mi vida, tengo claro que es la sensación que quiero tener el resto de mi vida, ¿no? Cuando yo entreno en el club y veo pues, a señores de 60 o de 70 años que salen de jugar un partido de pádel o que salen de hacer una clase de spinning y están bien ¿no? Y aunque no tengan el físico ideal, porque igual no les preocupa tanto la alimentación, por ejemplo, pero tienen ese ritmo de que los pueden invitar a un plan deportivo y aceptarlo y jugar una pachanga de fútbol o jugar ¿no? Pues un partido de pádel, un torneo americano, una americana benéfica o cualquier cosa que les puedan proponer y como están en forma, pues cogen, lo hacen, disfrutan. Y eso es algo que yo tengo claro que voy a mantener y que voy a querer para el resto de mi vida. Y eso es lo que recomiendo que hagas tú, que busques, encuentres tu deporte, el deporte con el que te sientes a gusto, con el que sientas mejora, con el que cada vez que lo practicas o según lo vas practicando, no hace falta que exactamente cada vez que lo practicas, pero sientas que estás un poco mejor que la última vez, que te abraces a esa sensación pues eso, de sentirte autorrealizado, de sentirte cada vez con una autoimagen más elevada, ¿no? Con sentirte cada vez más atractivo contigo mismo, ¿eh? No me refiero a atractivo físico, pero también, o sea, al final, según vas haciendo deporte, pues si tú te ves en el espejo y ves y conoces el esfuerzo que hay detrás, te sientes mejor y te ves más atractivo, eso es algo que siempre va a sentarte bien en el que te des una vuelta mental, ¿no? A ver qué deportes pueden encajar contigo, que te atrevas a probar una cosa diferente. Si llevas ya mucho tiempo, por ejemplo, haciendo gimnasio, pues que busques algún deporte de jugar, algún deporte de pasar también tiempo con otras personas haciéndolo. Para mí ha sido un cambio radical en mi vida. Creo que es una de las claves que me ha permitido pues pasar de un punto muy bajo en el que no tenía salud, no tenía dinero, no tenía buenas relaciones y a día de hoy, 10 años más tarde, siento que estoy en el mejor momento de salud de mi vida, tengo más dinero que nunca en mi vida y estoy teniendo cada vez más relaciones, conociendo gente más interesante. En lo personal, pues encontré una pareja maravillosa, a día de hoy estoy casado y todo esto, todos estos logros que para mí son muy relevantes hoy han empezado a llegar
después de introducir el deporte en mi vida, ¿no? Después de introducir el deporte de una forma intensiva, una forma de todas las semanas tengo que entrenar 3, 4, 5 veces en la variedad de deportes que hago, ¿vale? Como mínimo y veo un output, ¿no? O sea, lo que me devuelve el deporte, las sensaciones que me da, para mí son brutales y creo que es algo que todo el mundo debería cuidar. Y que además es eso, con los años, yo cuando me fijo ahora en las personas que tienen 60 o 70 años, eh, hay una diferencia abismal entre los que han hecho deporte siempre y los que no han hecho deporte a nivel de salud. Entonces, eso es un trayecto que hay que empezar cuanto antes y yo estoy súper comprometido con ello. Aprovecho para recordarte que si eres freelance o dueño de agencia y sientes que te puedo ayudar a escalar tu negocio, por aquí abajo también tienes un enlace para mandarme un WhatsApp directamente. Me puedes escribir, los atiendo yo directamente, no tengo equipo atendiendo el WhatsApp ni el correo que también está en la descripción, así que me puedes escribir para saludarme, para contarme qué tal te parecen estos episodios que estoy grabando o lanzarme cualquier duda que tengas y yo trato de ayudarte. Así que hasta aquí el episodio de hoy, te dejo recorriendo la espiral de crecimiento.